El aire estaba impregnado del tentador aroma de los productos recién horneados, que se mezclaba a la perfección con el olor a escape de los automóviles y el leve olor metálico de la ciudad. Lucas ajustó la tapa del puesto improvisado que había instalado frente al gigantesco edificio de cristal de Corbin Enterprises. Durante los últimos 15 años, el humilde carrito había sido su segundo hogar, una fuente de ingresos y un testimonio de resiliencia. Todos los días ejecutivos con trajes a medida pasaban a su lado, con la nariz metida en sus teléfonos y la mirada perdida en el vendedor que ocupaba el mismo lugar con su cartel de madera, garabateado con letras irregulares, tortas caseras, un bocado de felicidad. Lucas hacía tiempo que había dejado de preguntarse cómo sería el interior de ese rascacielos. Para él era un mundo diferente, un reino de lujo que jamás podría imaginar. Su mundo consistía en harina, azúcar y las recetas secretas de su difunta abuela. Era su voz la que resonaba en su mente cada mañana, mientras revolvía la masa y le agregaba delicados pétalos de flores. Crisantemos para fortalecerte, Lucas, le había dicho. Cada bocado debería significar algo. El pastel se vendió lo suficientemente bien como para mantenerlo a flote, pero las flores, su firma, siguieron siendo su tarjeta de presentación. Algunos clientes habituales se maravillaron con los delicados pétalos de crisantemo tejidos en sus creaciones, aunque la mayoría los desestimó como una rareza extraña. A él no le importaba. Hornear era su consuelo, su conexión con un pasado que parecía un rompecabezas al que le faltaban la mitad de las piezas. Ese día no parecía diferente a ningún otro. Los ejecutivos pasaban en oleadas y sus conversaciones eran un murmullo de fusiones y fechas límite. Lucas se secó las manos en el delantal mientras un coche negro se detenía junto a la acera. La ventanilla tintada bajó lo suficiente para que apareciera una mano con manicura que sostenía un billete nuevo. Una de esas, por favor, dijo la voz. Era una voz de mujer, suave y autoritaria. Rápidamente envolvió uno de sus pasteles, con la parte superior dorada espolvoreada con azúcar en polvo, y se lo entregó al conductor. El coche arrancó a toda velocidad y Lucas volvió a su tarea, sin saber que la mujer que iba en el coche, bebiendo un café con leche en el asiento trasero, encontraría su pastel mucho más intrigante de lo que hubiera imaginado. Amelia Corbin estaba sentada en el lujoso interior de cuero de su coche, hojeando los últimos informes de mercado. La dulzura del pastel atravesó la amargura de su café, y su sabor la detuvo a mitad de la lectura. Algo se agitó en su pecho, una sensación cálida y desconocida a la vez. Hizo una pausa y volvió a llevarse el pastel a los labios. Había una sutil nota floral, crisantemos. Su corazón dio un vuelco. El sabor la transportó a un tiempo y un lugar diferentes, donde una pequeña cocina bullía de vida. La voz de su difunta madre llenó sus oídos. Los crisantemos significan fuerza, querida. La necesitarás para construir tu imperio. Amelia apretó la caja con más fuerza. Lo abrió lentamente, casi con reverencia, y allí estaban los pétalos horneados en el pastel. Se le encogió el pecho. No era solo el sabor lo que le traía recuerdos. Era la forma en que se doblaban los pétalos, un método tan particular que solo podía haber sido obra de una persona. Su mente se remontó a una época que había intentado olvidar, los años desesperados de sus 20 años, cuando sus sueños de negocios chocaron con un embarazo inesperado. El bebé al que había renunciado. Había pasado años intentando encontrarlo, pero el rastro se había perdido. La idea era demasiado absurda para considerarla, y sin embargo, mientras miraba el pastel, no podía evitar la posibilidad. Detenga el auto, ordenó con voz ligeramente temblorosa. Su secretario, James, se dio la vuelta desde el asiento del pasajero y dijo, «Date la vuelta». Encuentra al chico que vende estos pasteles, ahora con un tono más brusco. James no dudó. El conductor dio media vuelta, sorteando el tráfico y momentos después, aparcó junto a la acera. Pero el puesto estaba vacío. El cartel de madera se balanceaba suavemente con la brisa, su mensaje era un eco inquietante, un toque de felicidad. Lucas no solía hacer las maletas temprano, pero ese día algo no estaba bien. Una extraña pesadez se apoderó de su pecho, una inquietud que no podía quitarse de encima. La ciudad estaba viva a su alrededor, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Caminó sin rumbo con su carrito traqueteando por el pavimento irregular, hasta llegar al parque, donde a menudo se sentaba a ver pasar a la gente. Los crisantemos de sus pasteles no eran solo un truco, eran un homenaje.
Su abuela había sido la única familia que había conocido y, cuando ella falleció, las flores se convirtieron en su forma de mantenerla cerca. Pero siempre había una pregunta latente en su corazón, un vacío que nunca podría llenar. ¿Quiénes eran sus padres? ¿Por qué lo habían abandonado? Hizo a un lado esos pensamientos mientras se sentaba bajo un árbol, mordisqueando un trozo de pizza que le había sobrado. El horizonte de la ciudad se alzaba a lo lejos, el edificio Corbin atravesando las nubes. Amelia salió del coche sintiendo un extraño malestar que le apretaba la garganta. No era propio de ella sentir otra cosa que no fuera el control, pero allí estaba, parada en la acera, escudriñando a la multitud como una turista perdida. Disculpe, le dijo a una mujer que pasaba por allí. El joven con el carrito de pasteles. ¿Sabes a dónde fue? La mujer se encogió de hombros. Probablemente al parque. A veces va allí. Amelia no esperó más. Le hizo un gesto a James para que la siguiera y se dirigió hacia el parque, haciendo sonar los tacones contra el pavimento. Cuando se acercaron a la vegetación, lo vio, un joven con un delantal desgastado sentado debajo de un árbol, con su carrito estacionado a su lado. Era delgado pero fuerte, su rostro estaba enmarcado por un cabello oscuro y rebelde. Su corazón latía con fuerza. ¿Podría ser realmente así? Disculpe, gritó con voz entrecortada. Lucas levantó la vista, sorprendido. Sí. Respondió poniéndose de pie y sacándose las migas de las manos. Amelia dudó sin saber cómo empezar. Se había enfrentado a juntas directivas hostiles y competidores despiadados, pero ahora, frente a este joven, se sentía pequeña. Los pasteles. ¿Los horneas tú? Lucas asintió con el ceño fruncido. Sí, lo sé. ¿Pasa algo? No, dijo ella rápidamente. Sonid. Es extraordinario. Los pétalos. ¿Dónde aprendiste eso? Mi abuela, dijo con voz más suave. Ella me crió. Dijo que era nuestra tradición familiar. Las palabras golpearon a Amelia como un maremoto. Sus rodillas amenazaron con doblarse, pero se calmó. Tradición familiar. Era un hilo que ella creía cortado para siempre. Tragó saliva con fuerza, su voz apenas era más que un susurro. Ted. ¿Alguna vez te contó sobre tus padres? Lucas se quedó helado. La pregunta fue como una llave girando en una puerta cerrada. No, admitió él. Ella dijo que no podían cuidar de mí, eso es todo. La visión de Amelia se nubló mientras las lágrimas que no se había permitido derramar en décadas comenzaban a brotar. Metió la mano en su bolso y sacó una pequeña foto, un bebé envuelto en una manta tejida a mano, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Te resulta familiar?, preguntó con la voz entrecortada. Lucas miró la foto sin aliento. La manta era idéntica a la que su abuela guardaba en una caja debajo de la cama. ¿Quién eres?, preguntó con una voz que era una mezcla de miedo y esperanza. Creo que empezó Amelia, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Finalmente encontró el coraje. Creo que soy tu madre. El mundo pareció tambalearse mientras Lucas intentaba procesar la revelación. La mujer que tenía ante él, serena e inmaculada, no se parecía en nada a lo que había imaginado que sería su madre. Sin embargo, el parecido estaba allí, en la curva de su mandíbula, en la intensidad de su mirada. El momento se alargó frágil y eléctrico mientras permanecían congelados en el parque, con la bulliciosa ciudad desapareciendo en el fondo. Ninguno sabía qué decir, pero ambos comprendían que sus vidas acababan de cambiar irrevocablemente. La mente de Lucas daba vueltas mientras miraba la foto. La imagen le resultaba innegablemente familiar, pero su corazón se resistía a aceptarla. Sus manos temblaban mientras se la devolvía a Amelia. Esto no tiene sentido, murmuró. Amelia respiró profundamente y luchó por recomponerse. Sé que no lo tiene, pero creo que es la verdad. Di a luz a un niño hace 23 años. Tuve que renunciar a él, que pensé que era la única manera de darle una oportunidad. La mirada de Lucas se ensombreció. ¿Pensabas que abandonarlo era la mejor oportunidad? La amargura en su voz no era característica de él, pero las palabras se le escaparon antes de que pudiera contenerlas. Amelia se estremeció como si la hubieran golpeado.
Ella merecía su ira. Ella lo sabía. Pero oírlo en voz alta fue una herida fresca. Yo era joven, dijo suavemente. No tienes idea de cuánto lo lamenté. Cuánto te he buscado. Entonces, ¿por qué ahora? Lo desafió Lucas. Solo estás aquí por el pastel. Si no fuera por eso, todavía estaría afuera de tu edificio, vendiendo felicidad a personas demasiado ocupadas para darse cuenta. El silencio entre ellos se prolongó cargado de emociones no expresadas. Amelia dio un paso más cerca, su presencia era imponente incluso en ese momento vulnerable. Tienes razón. Si no fuera por el pastel, no te habría encontrado. Pero eso no significa que no hubiera seguido intentándolo. Sus palabras quedaron flotando en el aire, sinceras y crudas. Lucas quería creerle, pero los muros que había construido a lo largo de los años no se derrumbarían tan fácilmente. Mira, dijo con voz más tranquila. He vivido toda mi vida sin ti. No necesito respuestas ahora. Empezó a recoger sus cosas, con movimientos rápidos y defensivos. Dejémoslo así. El pecho de Amelia se apretó. No podía dejar que se marchara, no cuando finalmente lo había encontrado. Espera, gritó con voz firme. No me debes nada, Lucas, pero yo te debo la verdad. Lucas le dio la espalda. La verdad, repitió él con tono escéptico. Sí, dijo ella acercándose. La verdad sobre por qué tuve que dejarte ir. La verdad sobre quién eres. Se giró lentamente y entrecerró los ojos. ¿Quién soy? Sé quién soy. Soy un vendedor de pasteles que apenas paga el alquiler cada mes. No soy uno de ustedes. Señaló hacia el edificio Corban en la distancia. Los labios de Amelia se separaron, pero no salieron palabras. ¿Cómo podía explicarle que él era más de lo que pensaba, sin que pareciera una excusa? Por favor, dijo finalmente. Dame una oportunidad para explicarme. Lucas vaciló. La parte de él que anhelaba respuestas, cualquier pizca de información sobre sus orígenes, luchaba con la parte que quería protegerse de la decepción. Está bien, dijo después de una larga pausa. Pero no prometo nada. Se sentaron en un café cercano y se hizo un silencio incómodo entre ellos mientras Amelia jugueteaba con el dobladillo de su manga. No estaba acostumbrada a sentirse insegura, pero ese momento exigía delicadeza. Tenía 23 años cuando te tuve, empezó en voz baja. Acababa de fundar Corban Enterprises. En aquel entonces no era nada, solo una idea y un puñado de empleados que trabajaban en una oficina alquilada. Yo era ambiciosa, determinada, pero también temeraria. Lucas la observó con expresión indescifrable. Me enamoré, continuó. O al menos eso creía. Era encantador, apasionado, pero no el tipo de hombre con el que se construye una vida. Cuando le dije que estaba embarazada, desapareció. Se le quebró un poco la voz, pero siguió adelante. Tenía mucho miedo. Mi familia me había repudiado por negarme a casarme con alguien respetable. No tenía a nadie, ni dinero, ni tiempo. Lucas se reclinó en su silla, con los brazos cruzados. Entonces, ¿decidiste renunciar a mí? Amelia asintió con la cabeza, con lágrimas en los ojos. No quería que crecieras en el caos. Quería que tuvieras estabilidad, amor, cosas que yo no podía darte. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Lucas miró fijamente la mesa, con la mandíbula apretada. No sabes lo que es crecer preguntándote por qué nadie te quería. Su corazón se rompió ante sus palabras. Te quería a ti, susurró con fiereza. Nunca dejé de desearte. Te busqué durante años, pero los registros de adopción estaban sellados. Incluso contraté investigadores privados, pero no hubo nada. Fue como si hubieras desaparecido. Lucas levantó la vista y sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. ¿Y ahora que me has encontrado, qué? ¿Crees que podemos retomar lo que habíamos dejado? Amelia negó con la cabeza. No. No lo espero. Solo quiero conocerte. Para recuperar el tiempo perdido, si me lo permites. No respondió, sus pensamientos eran una maraña de ira, curiosidad y anhelo. Durante la siguiente hora Amelia le contó todo lo que recordaba,
las dificultades, los remordimientos, los momentos en los que se había aferrado a la esperanza. Lucas escuchó en silencio con sus emociones agitadas bajo la superficie. Cuando finalmente terminó, metió la mano en su bolso y sacó un pequeño sobre. «Esto es para ti», dijo deslizándolo sobre la mesa. «¿Qué es?», preguntó él, mirándolo con recelo. «Una carta», dijo ella. «Te lo escribí el día que firmé los papeles. No sabía si lo leerías alguna vez, pero lo guardé todos estos años». Lucas dudó antes de coger el sobre. El papel estaba desgastado y los bordes estaban suaves por los años de manipulación. Lentamente lo abrió y comenzó a leer. Las palabras eran crudas, llenas de amor, arrepentimiento y esperanza. Cuando terminó, sus manos temblaban. Dobló la carta con cuidado y la volvió a colocar en el sobre, sus ojos se encontraron con los de ella. Por primera vez no vio a una poderosa directora ejecutiva, sino a una madre humana imperfecta y desesperada. «No sé qué hacer con esto», admitió con voz ronca. «No tienes que decidir ahora», dijo Amelia con dulzura. «Tómate todo el tiempo que necesites». Mientras Lucas caminaba hacia su casa esa tarde, la carta apretaba con fuerza en su mano. Sintió una extraña mezcla de emociones. Se había pasado la vida definiéndose a sí mismo por lo que no tenía, una familia, una historia. Pero ahora le ofrecían esas piezas que le faltaban. ¿Las quería siquiera? Amelia, mientras tanto, regresó a su oficina, con sus pensamientos consumidos por el joven que acababa de conocer. Había pasado décadas construyendo un imperio, pero nada de eso importaba si no podía salvar el abismo que la separaba de su hijo. Esa noche tomó una decisión. Si Lucas no quería venir a su mundo, ella entraría en el suyo. A la mañana siguiente Lucas llegó a su puesto y encontró a Amelia parada allí, vestida con una blusa sencilla y unos vaqueros. Parecía totalmente fuera de lugar, pero su expresión era decidida. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó desconcertado. «Quiero entender tu vida», dijo ella con sencillez. «Si me lo permites». Lucas dudó y luego suspiró. «Bien, pero no esperes que sea glamoroso». Amelia pasó el día siguiéndolo de cerca, observando cómo saludaba a los clientes con genuina calidez y manejaba cada transacción con cuidado. Vio cómo se iluminaba la gente al probar sus pasteles, cómo recordaba sus nombres y preferencias. Al final del día le dolían los pies, tenía el pelo alborotado y hacía tiempo que se le había desvanecido el maquillaje, pero sintió algo que no había sentido en años, una sensación de conexión. «Lucas», dijo mientras recogían el puesto, «tienes un don. Estos pasteles no son solo comida, son una experiencia. ¿Alguna vez has pensado en expandirte?». Le dirigió una sonrisa irónica. «Apenas gano el alquiler. Expandirse no es exactamente una opción». La mente de Amelia se aceleró. «¿Y si ayudo? Podríamos asociarnos. Llevar tus pasteles a más personas. Tú seguirías teniendo el control, pero yo me encargaría de la logística». Lucas la miró dividido entre el escepticismo y la intriga. «¿Harías eso por mí?». «Yo haría cualquier cosa por ti», dijo ella en voz baja. Esa noche Lucas permaneció despierto con la carta y la oferta de Amelia pesando mucho en su mente. Por primera vez en años, se permitió imaginar un futuro diferente, uno en el que no solo sobreviviera, sino que prosperara. Y cuando los primeros rayos del amanecer entraron por la ventana, tomó una decisión. El aire de la mañana era fresco mientras Lucas empujaba su carrito hacia su lugar habitual fuera de Corbin Enterprises. Sin embargo, algo se sentía diferente. Los acontecimientos del día anterior se repetían en su mente, las revelaciones, los silencios incómodos y la oferta inesperada de Amelia. Era casi demasiado para procesar. Había pasado años evitando pensar en sus padres, convenciéndose de que no los necesitaba. Pero ahora uno estaba frente a él, ofreciéndole no solo respuestas, sino una salida a la vida que había conocido. Mientras montaba su puesto, el ritmo familiar de la colocación de pasteles en el mostrador le trajo cierta calma. La multitud que había entrado temprano comenzó a pasar lentamente, una mezcla de oficinistas con los ojos vidriosos y ejecutivos ajetreados. Lucas los saludó con su habitual calidez, aunque sus pensamientos seguían en otra parte. «Buenos días, Lucas», dijo una voz familiar. La señora Green, una de sus clientas habituales, sonrió al acercarse.
Lo de siempre, por favor. Por supuesto, dijo Lucas mientras tomaba un pastel cuidadosamente envuelto. Un pastel de crisantemos para el mejor cliente de la ciudad. La señora Green se rió entre dientes mientras le entregaba el dinero. Siempre eres tan amable. Sigue así, jovencito. Vas a llegar lejos. Sus palabras se quedaron en el aire mientras se alejaba. Llegarás lejos. La frase me pareció más pesada de lo habitual. ¿De verdad iba a ir a alguna parte o tenía demasiado miedo de dar un salto? El sonido de los tacones contra el pavimento sacó a Lucas de sus pensamientos. Levantó la vista y vio a Amelia acercándose, con un atuendo mucho más informal que el día anterior. Llevaba un termo y una bolsa marrón que parecía fuera de lugar en sus manos cuidadas. Buenos días, dijo con un tono cauteloso pero amistoso. Lucas arqueó una ceja. ¿Has vuelto? Te dije que quiero entender tu vida, dijo, dejando la bolsa sobre el mostrador. Traje café y sándwiches, pensé que no tendrías tiempo para desayunar. Lucas miró la bolsa, su sospecha se mezcló con la gratitud. Gracias, supongo. Amelia sonrió aliviada de que no la hubiera despedido. Ella se quedó junto al carrito observando cómo interactuaba con los clientes. Cada venta iba acompañada de una palabra amable o una broma desenfadada, y se encontró admirando su encanto natural. Eres bueno en esto, dijo mientras la multitud se dispersaba. Lucas se encogió de hombros. Son solo pasteles. A la gente le gustan, eso es todo. Es más que eso, insistió. Tienes una manera de hacer que la gente se sienta vista. Es un don poco común. Lucas la miró sin saber cómo responder. No estaba acostumbrado a que lo elogiaran, especialmente de alguien como ella. Al mediodía Amelia se había sentado en un banco cercano y observaba en silencio cómo trabajaba Lucas. No pudo evitar notar el respeto que se ganaba entre sus clientes. Incluso con un sencillo delantal, tenía una presencia que le recordaba a alguien, a ella misma. Cuando se calmó la prisa por el almuerzo, se levantó y se acercó al carrito de nuevo. Lucas, empezó vacilante. He estado pensando en lo que dijiste ayer, sobre que no me necesitabas. Levantó la mirada, con expresión cautelosa. Quiero ganarme tu confianza, continuó. No solo como tu madre, sino como alguien que cree en ti. Lo decía en serio cuando dije que podríamos asociarnos. Tus pasteles merecen una audiencia más amplia, suspiró Lucas, apoyándose en el carrito. Lo haces parecer tan fácil. Pero llevo años haciendo esto y nadie me había ofrecido nunca una oportunidad como esta. A veces solo hace falta que una persona crea en ti, dijo Amelia con dulzura. Él la estudió y sus defensas se suavizaron ligeramente. ¿Y si no funciona? Si fracaso. Entonces lo intentas de nuevo, dijo. De eso se trata la vida. El fracaso no es el final. Es un paso hacia algo mejor. Durante las semanas siguientes, su relación comenzó a cambiar. Amelia siguió visitando su puesto, a veces quedándose durante horas para ayudar o simplemente observar. Al principio Lucas encontró su presencia intrusiva, pero con el tiempo comenzó a apreciar sus ideas. Tenía un ojo especial para las presentaciones y sugería pequeños cambios que atraían a más clientes. Una tarde llegó con un portafolio elegante. Tengo algunas ideas, dijo entregándoselo a Lucas. Lo abrió con cautela y abrió mucho los ojos al pasar las páginas. El portafolio estaba repleto de bocetos detallados de una tienda, conceptos de marca e incluso estrategias de marketing. Esto es mucho, admitió, abrumado. Lo sé, dijo Amelia rápidamente. Pero son solo ideas. No tienes que aceptar nada. Solo quería mostrarte lo que es posible. Lucas cerró la carpeta, sus pensamientos eran un torbellino. El sueño que ella le presentaba era tentador, pero se sentía demasiado grande, demasiado alejado de su realidad. Necesito tiempo para pensar, dijo. Tómate todo el tiempo que necesites, respondió Amelia con un tono comprensivo. Esa noche Lucas se encontraba en su pequeño apartamento con la carpeta desplegada sobre la mesa. No podía dejar de mirar los bocetos de la tienda, un espacio cálido y acogedor lleno del aroma de pasteles recién hechos. Pensó en su abuela y en su inquebrantable fe en su talento.
Crisantemos para la fuerza, había dicho siempre. Tal vez era hora de encontrar esa fuerza dentro de sí mismo. A la mañana siguiente Lucas llegó a su puesto con un nuevo sentido de propósito. Saludó a Amelia con una sonrisa vacilante. He estado pensando en tu oferta, dijo. Los ojos de ella se iluminaron. Y estoy dispuesto a intentarlo, dijo él con voz firme. Pero con una condición, esto tiene que ser sobre los pasteles, no sobre que yo sea tu hijo. Amelia asintió, entendiendo su necesidad de poner límites. Trato hecho. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Amelia presentó a Lucas a su red, lo puso en contacto con proveedores, diseñadores e incluso con un chef de renombre que se ofreció a asesorarlo. Lucas se sumergió en el proceso y aprendió todo lo que pudo sobre cómo dirigir una empresa. A pesar de los desafíos, se encontró prosperando. El escaparate tomó forma, su acogedor interior reflejaba su personalidad y la esencia de sus pasteles. Lo bautizó Petals and Pastries, un guiño a su ingrediente estrella. Amelia observaba desde el costado con cuidado de no pasarse de la raya. Quería que Lucas tuviera éxito en sus propios términos, pero no podía evitar sentirse orgullosa de lo lejos que había llegado. La gran inauguración de Petals and Pastries fue un éxito rotundo. El café estaba repleto de clientes, sus risas y charlas llenaban el aire. Lucas se movía sin esfuerzo entre las mesas, con una sonrisa genuina mientras servía pasteles y agradecía a la gente por su apoyo. Amelia estaba sentada en un rincón, con el corazón henchido de orgullo. Por primera vez en años, sintió una sensación de paz. Lucas ya no era el niño que había perdido. Era un hombre que forjaba su propio camino. A medida que la velada iba llegando a su fin, Lucas se sentó a la mesa con ella, con el cansancio grabado en su rostro. No estaba mal para un primer día, dijo con una sonrisa. No estaba nada mal, asintió Amelia, levantando su vaso de agua con gas. Por un nuevo comienzo, Lucas dudó antes de chocar su copa contra la de ella. Por un nuevo comienzo. Esa noche, mientras Lucas cerraba la puerta del café, se encontró pensando en Amelia. Ella había traído el caos a su vida, pero también le había dado algo que no se había dado cuenta que le faltaba, un sentido de pertenencia. Cuando llegó a casa, sacó la carta que ella le había dado y la leyó de nuevo. Las palabras se sentían diferentes esta vez, menos como una confesión y más como una promesa. Al otro lado de la ciudad, Amelia estaba sentada en su ático, mirando una foto de cuando era más joven. Había cometido errores, más de los que podía contar, pero encontrar a Lucas había sido su mayor redención. Por primera vez en años, se permitió tener esperanza. Las semanas posteriores a la apertura de Petals and Pastries fueron un torbellino para Lucas. Todas las mañanas, abría las puertas del café a un flujo cada vez mayor de clientes, todos ansiosos por probar sus pasteles característicos. Sus manos trabajaban incansablemente amasando masa, doblando pétalos y perfeccionando glaseados, pero era una labor hecha con amor. Aún así, algo lo carcomía, una pregunta silenciosa que rondaba en los rincones de su mente. ¿Qué significaba realmente la reaparición de Amelia para su vida? Habían comenzado a formar un vínculo tentativo, pero la línea entre madre y socia comercial era borrosa. Había construido este café con su ayuda, pero fue su talento lo que lo hizo prosperar. ¿Su relación sería alguna vez algo más que lo que ella podía darle? O peor aún, ¿era esta una forma de aliviar su culpa? Una noche, después de un día particularmente ajetreado, Lucas se quedó en el café mucho después de cerrar. Los últimos rayos de sol se filtraban por las ventanas, arrojando un resplandor dorado sobre las mesas. Estaba perdido en sus pensamientos cuando el timbre de la puerta lo sobresaltó. «Lo siento, estamos cerrados», gritó sin levantar la vista. «Lo sé», dijo Amelia. Lucas se giró y la vio parada en la puerta, con una sonrisa vacilante en el rostro. Llevaba una pequeña caja envuelta en un papel elegante. «¿Qué es esto?», preguntó mientras ella se acercaba. «Un regalo», dijo ella, colocando la caja sobre el mostrador. «Has trabajado tanto que pensé que merecías algo especial». Lucas miró la caja con cautela antes de desatar la cinta. Dentro había un cuchillo de chef bellamente elaborado, con el mango grabado con crisantemos. «Está hecho a medida», explicó Amelia. «Para ti». Lucas pasó los dedos por el grabado, sintiendo una opresión en el pecho.
Gracias, dijo en voz baja. Amelia dudó y luego acercó un taburete. No vine solo a darte el cuchillo, admitió. Quería hablar contigo. Lucas se apoyó en el mostrador y se cruzó de brazos. ¿De qué? De nosotros, dijo ella, con tono serio. Sé que las cosas entre nosotros son complicadas y sé que no puedo borrar el pasado, pero quiero ser parte de tu futuro, Lucas. No solo como tu socia, sino como tu madre. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire y Lucas sintió una familiar resistencia. No es tan sencillo, dijo después de un momento. Lo sé, dijo Amelia. Pero estoy dispuesta a esforzarme. Quiero conocerte. No solo al hombre que eres ahora, sino al niño que nunca pude criar. Lucas miró hacia otro lado con las emociones arremolinadas. Quería creerle, pero la confianza no le resultaba fácil. No puedes aparecer así como así y esperar que todo esté bien, dijo él en voz baja. No espero eso, dijo ella con voz firme. Solo quiero una oportunidad. Los días se convirtieron en semanas y Lucas se encontró bajando la guardia, poco a poco. Amelia empezó a visitar el café con regularidad, no como empresaria, sino como madre que intentaba reconstruir una relación. Lo ayudaba con pequeñas tareas, escuchaba sus historias e incluso lo acompañaba en la cocina para aprender a hornear. Al principio sus intentos eran torpes. Quemó una tanda de galletas y casi dejó caer una bandeja de pastelitos, pero Lucas no podía negar la sinceridad de sus esfuerzos. Una tarde, mientras trabajaban codo con codo, Amelia se detuvo para limpiarse la harina de las manos. Tu abuela estaría muy orgullosa de ti, dijo con la voz llena de emoción. Lucas se quedó helado, la mención de su abuela le provocó un profundo dolor en el pecho. ¿La conocías?, asintió Amelia. La conocí una vez cuando te traje a ella. Ella prometió cuidarte y yo sabía que estarías a salvo con ella. A Lucas se le hizo un nudo en la garganta. Ella nunca habló de ti. En realidad no. Le pedí que no lo hiciera, admitió Amelia. Pensé que sería más fácil para ti si no lo sabías. Lucas sacudió la cabeza, su voz estaba cargada de frustración. Sigues diciendo que lo que era más fácil para mí, pero ¿alguna vez te detuviste a pensar en lo que yo quería? Los ojos de Amelia se llenaron de lágrimas. Pensaba en ello todos los días, dijo en voz baja. Simplemente no sabía cómo solucionarlo. Durante un largo momento se quedaron en silencio con el peso de su dolor compartido colgando entre ellos. Luego en voz baja Lucas dijo, ella siempre me dijo que yo era más fuerte de lo que pensaba. Tal vez ella tenía razón. El descubrimiento llegó una tarde lluviosa de sábado. Lucas había cerrado el café temprano y Amelia lo había invitado a cenar en su ático, una decisión audaz teniendo en cuenta que él nunca había visto su mundo más allá de los momentos que compartían en el café. Cuando Lucas entró en su casa, quedó impresionado por su grandeza. Las paredes estaban cubiertas de cuadros y los muebles eran elegantes y modernos. Era el tipo de espacio que solo había visto en revistas, pero se sentía extrañamente vacío. Siéntete como en casa, le dijo Amelia, guiándolo hacia la mesa del comedor. La comida era sencilla pero deliciosa, pollo asado, puré de patatas y una ensalada crujiente. Amelia la había preparado ella misma, un hecho que sorprendió a Lucas. Quería compartir algo personal contigo, dijo mientras comían. Sé que he cometido errores, pero estoy tratando de demostrarte que soy más que el director ejecutivo que ves en los periódicos. Lucas asintió con expresión pensativa. No tienes que esforzarte tanto, ¿sabes? Solo necesito tiempo para resolver esto, sonrió Amelia, sintiendo alivio. Te daré todo el tiempo que necesites. A medida que las semanas se convertían en meses, Lucas y Amelia encontraron un ritmo. Su vínculo se hizo más fuerte, aunque estaba lejos de ser perfecto. Discutieron a veces sobre decisiones que debían tomar en el café, sobre recuerdos del pasado, pero cada discusión los acercaba más y los obligaba a enfrentar las complejidades de su relación. Una tarde, mientras estaban sentados en el café después de cerrar, Amelia sacó una fotografía descolorida. Era una foto de Lucas cuando era un bebé, envuelto en la misma manta que le había mostrado en el parque. Lo he tenido conmigo todos estos años, dijo, deslizándolo sobre la mesa. Lucas estudió la foto con el corazón hinchado por una emoción que no podía identificar. No recuerdo nada de esto, admitió.
Está bien, dijo Amelia con dulzura. Podemos crear nuevos recuerdos. El punto de inflexión llegó durante la primera temporada navideña del café. Lucas había decidido organizar un evento comunitario, ofreciendo pasteles gratis a cualquiera que necesitara una comida caliente. La idea había sido el sueño de su abuela, utilizar la comida como una forma de unir a la gente. Amelia se volcó en los preparativos, ayudando a Lucas a organizar a los voluntarios y a decorar el café. La noche del evento el espacio se llenó de risas, música y el aroma de los productos recién horneados. Mientras Lucas observaba a las familias compartir trozos de tarta y a los niños maravillarse con las luces centelleantes, sintió una sensación de plenitud que nunca había conocido. Amelia estaba de pie junto a él, con los ojos brillantes de orgullo. «Has creado algo increíble», dijo. Lucas se volvió hacia ella, con una pequeña sonrisa en los labios. «Lo hemos creado nosotros», la corrigió. Cuando llegó el año nuevo, Lucas y Amelia habían llegado a un entendimiento tácito. Nunca tendrían la tradicional relación madre-hijo, pero lo que tenían era real y valía la pena luchar por ello. Una noche, mientras cerraban juntos el café, Lucas sorprendió a Amelia al decirle: «He estado pensando en añadir un nuevo sabor al menú». «¿Ah, sí?», preguntó ella intrigada. «Algo con lavanda», dijo. «Es relajante y creo que la gente lo necesita», sonrió Amelia, con el corazón henchido de orgullo. «Creo que es una idea maravillosa». En los meses siguientes, Petals and Pastry se convirtió en un establecimiento querido en la comunidad, conocido no solo por sus pasteles, sino por la calidez y amabilidad que exudaba. Lucas prosperó, su confianza crecía con cada día que pasaba y, aunque su viaje no había sido nada fácil, él y Amelia habían encontrado algo que ninguno de los dos esperaba, un amor que valía la pena encontrar.